Vamos a adentrarnos en los géneros periodísticos de información y vamos a repasar las características principales de la noticia y el reportaje. Los géneros de información se caracterizan por ofrecernos un contenido objetivo sobre algún acontecimiento de la actualidad. Predomina en muchas ocasiones la narración y la descripción, y siguen un orden de acontecimientos que responde siempre o normalmente a una pirámide invertida. La noticia es la información objetiva de un hecho marcado por la actualidad, la novedad y el interés. Debe ser breve, concisa, clara, objetiva e impersonal. Un hecho se convierte en noticia cuando interesa a un gran número de personas, es actual y no habitual, además de reunir otros aspectos como la emoción, el conflicto, la utilidad, la personalidad del protagonista, etc. La estructura de una noticia en los medios escritos comprende un titular que recoge la información esencial y destaca por su tipografía, por ejemplo la letra más grande y negrita. Este titular también puede ir acompañado de un subtítulo para precisar algo de esta información esencial. Seguidamente nos encontramos con un párrafo donde se recoge la información esencial de la noticia. Debería responder a las preguntas qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. También se puede llamar sumario o lead. El cuerpo de la noticia lo constituye una modalidad narrativa o expositiva en la que el emisor cuenta los hechos e inserta en estilo directo declaraciones de personas relacionadas con el hecho. También incluye inserción de fotografías. Los párrafos van en orden de interés decreciente, o lo que es lo mismo, a modo de pirámide invertida. En los medios televisivos y radiofónicos, esta estructura se ve alterada y normalmente se compone de una presentación de esa noticia por parte del locutor, acompañado de un titular en pantalla, y un desarrollo a través de la modalidad narrativa donde se explican los hechos con la inserción de los reporteros, que en lugar de la noticia aportan los datos concretos, o de declaraciones de personas relacionadas con lo sucedido, siempre o normalmente en modalidad dialogal. Veamos un ejemplo de noticia. Nos encontramos en este caso con un antetítulo que nos introduce en el tema y un titular con una tipología de letra más grande y en negrita. Este titular demuestra la objetividad con el uso de la tercera persona y el valor denotativo de las palabras. A continuación tenemos un primer párrafo que nos recoge la información esencial de la noticia y seguidamente el cuerpo de la noticia ordenado por la información decreciente en interés. También vemos que no hay firma alguna y que se complementa con una fotografía acorde con lo que se está diciendo. Si la leyéramos completa, observaríamos una sintaxis sencilla y un registro estándar culto. El reportaje arranca de unos hechos conocidos ya por los ciudadanos, pero los desarrolla y completa incluyendo elementos de investigación que resultan novedosos. Sus criterios son el interés humano y la relevancia del asunto. Podemos decir que sigue la estructura de la noticia y que se desarrolla con mayor amplitud y de forma objetiva. Las características relevantes pasan por ver una profundidad en la investigación, porque a diferencia de las noticias que presentan los hechos de una manera breve y directa, un reportaje siempre implica una investigación exhaustiva. Esto incluye recopilación de datos, entrevistas, análisis y a menudo investigación de campo. Los reportajes suelen abordar temas amplios o complejos que requieren explicación y contexto. Pueden tratar sobre personas, eventos, tendencias, problemas sociales, fenómenos culturales, etc. A menudo se presenta en un estilo narrativo, utilizando técnicas literarias para hacer la historia más atractiva y accesible para el lector. Esto puede incluir la construcción de escenas, desarrollo de personas, diálogos y la descripción de ambientes y contextos. En cuanto a los elementos visuales, los reportajes pueden ser enriquecidos por estos.
fotografías, gráficos, mapas o infografías que ayuden a ilustrar y complementar la información presentada. Mientras que el periodismo no noticioso tiende a ser más objetivo y directo, el reportaje permite una mayor interpretación y análisis del periodista, ofreciendo a menudo una perspectiva única sobre el tema. Y a diferencia de las noticias con su estructura más rígida, los reportajes permiten una mayor flexibilidad en la forma en que se organiza y presenta la información. Si nos ceñimos más en concreto a su estructura, observaremos que disponen de un titular llamativo y un subtítulo opcional con una breve descripción o ampliación del título. Seguidamente encontramos una entradilla que intenta captar la atención del espectador y que incluye o puede incluir datos impactantes, anécdotas, citas o un resumen del tema, y el cuerpo, que es la parte más extensa donde se detallan y desgranan los hechos a través de entrevistas, gráficos, estadísticas, etc. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un texto del periódico El País que responde a esta estructura de reportaje. Tenemos un titular, los WhatsApps se comen al SMS, y un subtítulo que lo matiza. Seguidamente vemos la firma del periodista y una entradilla que recoge los aspectos importantes del reportaje. Después, el cuerpo desglosa con datos precisos y estadísticos el tema en cuestión. En el reportaje original existía una imagen que no se ha incluido aquí. En pantalla podemos observar las principales diferencias entre la noticia y el reportaje. La noticia informa sobre un hecho concreto, el reportaje sobre un tema en general. La noticia suele ser novedosa y actual, el reportaje no tanto. La noticia siempre responde a las preguntas básicas, sin embargo, el reportaje se centra en la información completa de antecedentes, causas, consecuencias y otros puntos de vista. La noticia contiene información inmediata, mientras que el reportaje es más laboriosa. La información objetiva e impersonal sin valoración prima en la noticia, y en el reportaje se ofrece una visión más propia de los hechos con algunas posibles interpretaciones y una firma por parte del periodista.